Bueno, y esta es nuestra última sesión. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido de antemano, viendo todos los videos, compartiéndolos con las personas que ustedes creen que es necesario para que también puedan formar parte de esta comunidad. Me parece clave arrancar esta última sesión agradeciendo a COSAIEN, la Sociedad de Matemática Aplicada e Industrial con sección en Colombia, por habernos invitado a participar a elaborar estos videos. Y enviarles un saludo a todos en todas las regiones de Colombia, de Latinoamérica o de habla hispana que hayan tomado la decisión de ver estos videos para aprender dinámica de sistemas. Muchas gracias. En esta última sesión voy a hablar sobre retardos y voy a hablar también sobre lo que seguiría terminada esta última sesión. Sobre retardos, es una de las cosas más relevantes que se estudian en dinámica de sistemas. Como asuntos introductorios he puesto estos que se encuentran acá. Primero de ellos, la capacidad de respuesta a lo repentino. Resulta que siempre que hay una situación que emerge repentinamente en un sistema, la capacidad de respuesta que tiene el sistema para reaccionar frente a ella no es necesariamente inmediato. No es necesariamente inmediato. Usualmente toma un tiempo para poder atender y dar respuesta a eso que es lo repentino, que no es lo mismo que lo que ocurre en una situación cotidiana. Entonces piense usted, por ejemplo, en la industria o en lo público o en cualquier empresa donde hay procesos no necesariamente industriales, pero donde hay procesos. Lo que se supone que uno hace es un documento en el que se encuentran los procesos y los procedimientos y que le permiten a uno de alguna manera normalizar las actividades frente a esos procesos a través de los procedimientos, los planes de acción, los protocolos cuando también involucran a otras organizaciones. Entonces digamos que frente al usual no hay problema porque uno tiene una respuesta ya, eh, digámoslo así, normalizada. Pero cuando aparece algo que es repentino, que nadie sabía cómo responder, entonces toma un tiempo a la organización organizarse para poder atender a ese estímulo, a ese disturbio que hay sobre el sistema. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay también inundaciones, cuando hay deslizamientos de tierra, cuando hay temblores o terremotos. O sea que frente a las actividades de gestión del riesgo, si no está la capacidad de respuesta bien coordinada, es posible que eso repentino le tome un tiempo alcanzar los lugares donde ocurrió el fenómeno de desastre. ¿De acuerdo? Y hay muchos temas así en los que lo repentino no nos permite dar respuesta rápida y entonces ocurre lo que se llama un retardo. Entonces noten que los retardos son del cotidiano, realmente ocurren todo el tiempo. Ahora, hay otras situaciones en las que hay retardo y es cuando toma tiempo medir y reportar información, esa es una, cuando toma tiempo tomar decisiones y cuando toma tiempo para las decisiones generar consecuencias sobre el sistema. Por ejemplo, cuando usted ha desarrollado o ha tratado de llevar los videos para aprender, se ha dado cuenta que no necesariamente los pudo ver como usted los quería ver y desarrollar las actividades, porque hay otras actividades que ya se encontraban en el día a día que no le permitieron abordar el curso. Entonces dice uno, hay un retardo para poder aprender lo que queremos aprender, para poder desarrollar todas las actividades, hay un retardo. Y en general hay retardos en muchas cosas. Según Sterman 2000, la definición de retardo es que un retardo es un proceso en el que su salida se retrasa con respecto a la entrada. Y básicamente la representación que hace es esta. Entonces supone que hay una entrada, hay un retardo por un proceso y después hay una salida. Pero entonces noten que cuando uno lo ve de esta manera, uno llega a la conclusión de que todo nivel es en sí mismo un retraso. O sea que en los procesos en los que hay acumulación y que uno identifica esas como variables de estado, realmente lo que está haciendo es identificando un retraso. O sea que cada vez que dibujamos una variable de estado estamos representando un retraso. Noten entonces ustedes la importancia de los retrasos. A esto que llamamos las entradas y las salidas, pues en dinámica de sistemas los hemos llamado flujos de entrada y flujos de salida. Y entonces,
uno dice, hay dos tipos de retardos. Hay unos retardos que están relacionados con los flujos de salida, que se denominan retardos de materiales, y hay unos retardos que están relacionados con los flujos de entrada, que se denominan los retrasos de información. Entonces les voy a mostrar un poquito estos dos, el retraso de materiales y el retraso de información. El retardo de materiales, pues básicamente lo que se hace es formular una regla de decisión sobre el flujo de salida. Y acá hay una cosa que es muy bonita de la dinámica de sistemas, y es que toda regla de decisión se representa a través de una ecuación en el diagrama de niveles y flujos. Por eso es tan bonito para la toma de decisiones pensar con esa filosofía dinámica de sistemas. Entonces, repito, una regla de decisión siempre es una ecuación. Y cuando estamos hablando de los retardos de materiales, estamos hablando de la manera como pondremos una ecuación sobre el flujo de salida. Sobre el flujo de salida. ¿De acuerdo? Claro, básicamente lo que está suponiendo es que algo está entrando a un proceso y depende de la cara que tenga este proceso, y de la manera que sea la regla de decisión sobre la salida, puede acumularse material acá. Entonces hay un retraso. Y entonces lo que es importante es trabajar sobre el flujo de salida. Hay diferentes tipos de retardos que se utilizan mucho. Por ejemplo, está el que básicamente está asociado a los procesos logísticos. Hay uno que se denomina el first in, first out, el FIFO. ¿Y qué es lo que hace? Pues el primer elemento que entra en el proceso es el primero que sale. Esto, por ejemplo, pasa en una banda transportadora. Entonces, si el primer elemento, después de un tiempo, es el primero que sale, entonces uno dice, estoy trabajando con un first in, first out. ¿De acuerdo? Es una logística first in, first out. Pero luego también hay otra que, por ejemplo, es la que uno aplica cuando uno está organizando su alacena y uno está recién viviendo solo. Entonces uno compra latas de atún, que uno dice, en el momento en el que me dé pereza cocinar, pues entonces compro latas de atún y ahí puedo, de alguna manera, hacer contingencia sobre esa pereza. Y entonces uno lo que hace es que ubica la lata de atún y después pone las otras y uno comienza a sacar. Pero note que la primera que entra es la última en salir. Ese se llama el first in, last out. First in, last out. El filo. Esa es otra manera en la que yo podría organizar este flujo de salida. Y luego hay muchas otras. Por ejemplo, está la de la lavadora. Cuando uno llega y coge y echa su ropa en la lavadora, la primera que entró, no necesariamente la primera en salir, ni la última en salir, es aleatorio. Entonces lo que dice uno es, en la lavadora hay una mezcla perfecta. Pues bueno, hay muchos otros procesos o reglas de salida que le puede dar uno al flujo de salida, a lo que está acá, al O. Y entonces, las preguntas clave que debería hacerse uno para poder pensar ese retardo de materiales es, primero, ¿cuál es la longitud promedio del retardo? Y segundo, como mencionaba, con esto de la logística, los ejemplos logísticos, ¿cuál es la distribución de la salida? La primera, la longitud promedio del retardo, porque básicamente lo que se trata en dinámica de sistemas no es asignar el valor que cada uno de los agentes podría llegar a tener, porque no es modelamiento desagregado, sino modelamiento agregado. Entonces lo que considera no es el tiempo de cada agente, porque eso sería desagregado, sino el tiempo promedio que le tomó a cada uno de los agentes salir. ¿De acuerdo? Y entonces se queda con la longitud promedio del retardo, primera cosa súper relevante, y la segunda es cuál es la distribución de salida. Con respecto a esas distribuciones de salida, típicamente se trabajan con estas tres, aunque usted podría encontrar un sistema que no manejara estas tres y entonces tendría que diseñar la ecuación de salida, la ecuación de ese flujo de salida para decir cómo es el retardo. Pero, por ejemplo, está acá esta que se llama el retardo de tubería. El retardo de tubería es básicamente un first in, first out, es el de la banda transportadora, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que dice es que esta ecuación del flujo de salida es exactamente igual a lo que entró, pero cuidado, claro, acá dice, el flujo de salida en el tiempo t es lo que entró en el tiempo t menos el tiempo de retardo. Claro, porque el tiempo de retardo fue el tiempo que demoró en el proceso acá, ¿de acuerdo? Y a este entonces se le llama el retardo de tubería. Luego está el otro, que es el de la mezcla perfecta.
también se le denomina el retardo de materiales de primer orden, y básicamente uno lo que hace es considerar el material que está en tránsito y dividirlo sobre el tiempo de retardo, ¿de acuerdo? Y luego uno podría pensar en las mezclas parciales, y entonces se les llama retardos de materiales de orden n. Entonces básicamente lo que se piensa es que uno tiene diferentes momentos en los que se hace retraso, y pues el retraso de todos estos se divide en n sobre el valor de la variable de estado, y listo, ahí tiene su flujo de salida. Voy a contarles de pronto un poquito cómo puede funcionar eso. Por ejemplo, un ejemplo que cita Sterman y que es muy utilizado en esto, era de algo que se hacía en otro tiempo muchísimo, que era el tema de la distribución de cartas. Hoy en día ya no se hace tanto, pero básicamente lo que hacía uno era que ponía su carta en la empresa que hacía el reparto. Ellos lo llevaban todo a un sitio donde se hacía el inventario total, y desde ahí se hacía la distribución a las diferentes seccionales. Entonces, digamos como que uno tenía su oficina en su barrio, de la oficina de barrio pasa a la central, y de la central pasa a la oficina del barrio donde se supone que debe entregarse. Entonces, note que hay un tiempo de retardo en la oficina de su barrio, un tiempo de retardo en la central y un tiempo de retardo en el otro barrio, de acuerdo a donde se supone que va a llegar. Y entonces lo que ocurre es que como en cada uno de ellos hay un retardo, y la carta que llega a esta oficina de barrio tiene una mezcla perfecta, pero luego va a la central, y cuando llega allá, allá hay otra mezcla perfecta, y entonces después va a otro y allá hay otra mezcla perfecta. Entonces uno lo que dice es que hay mezclas parciales, ¿de acuerdo? Y es básicamente lo que habla este retardo de materiales de orden n. ¿Listo? Bueno, hay una cosa muy relevante entonces cuando uno habla de esto, y es la denominada ley de Little. Y es muy sencilla, la verdad. Básicamente lo que dice es que, claro, cuando yo quiero saber cuánto tiempo el material en tránsito para el tiempo t, más bien digámoslo así, el material en tránsito para el tiempo t, siguiendo la representación que tengo acá, dinámica de sistemas, entonces uno dice, bueno, pues el material en tránsito va a ser el material que está desde el principio, más lo que se acumula desde este momento inicial hasta este momento t, a causa de lo que entra menos lo que sale. Entonces sabemos cuál es el material en tránsito. Pero cuando uno revisa el tema de los retardos y lleva ese límite del tiempo hasta el infinito, uno comienza a darse cuenta de una cosa. Claro, ¿cómo resuelvo esta integral que está acá, suponiendo que la condición inicial fuera cero? Cuidado, que es un supuesto importante. Entonces uno dice, bueno, pues será lo que va desde cero hasta el momento de retardo, desde el momento inicial hasta el momento del retardo, que es básicamente lo que entra menos lo que sale, pero en el momento en el que se alcanza el momento de retardo, lo que pasa es que lo que sale es exactamente igual a lo que entra, de ahí en adelante. Entonces, claro, acá tengo la integral desde el retardo hasta el valor infinito, que daría cero. Entonces esto nos da un valor constante, y luego bueno, pero evaluado en ese intervalo, entonces pues ya ahí nos da cero. Y luego uno lo que hace acá es que al resolver la integral, pues obtiene el valor de D por I. Y la ley de Little básicamente lo que dice es que para cualquier tipo de retardo, no importa el tipo de retardo que uno tenga, básicamente eso converge a el valor del retardo multiplicado por el valor de la entrada. O sea, ese es el valor al que converge la variable X, que sería el material en tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, el material en tránsito para cualquier tipo de retardo converge al producto de la entrada por el retardo. Eso es básicamente lo que dice la ley de Little. Espero no haberlos enredado mucho. Después entonces aparece la que es el retardo de información. Y entonces básicamente lo que se hace acá es formularse una regla de decisión. Recuerden que una regla de decisión es una ecuación, pero ahora es sobre el flujo de entrada. Y entonces, claro, miren la diferencia entonces entre el retardo de materiales y el retardo de información. El retardo de materiales es una ecuación sobre el flujo de salida. El retardo de información es una ecuación, una regla de decisión sobre el flujo de entrada. Por eso solamente hay dos retardos, porque un sistema solo puede tener entradas y salidas. ¿De acuerdo? Hay uno que es muy popular, que es el que se representa acá, que es el que se conoce como la esperanza adaptativa, ¿de acuerdo? Y entonces, este básicamente lo que hace es considerar cuál es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se desea. Acá dice el percibido y el reportado.
y el ajuste que se hace por el retardo. ¿De acuerdo? Acá está el retardo, el tiempo de ajuste. Entonces noten que ese es el que se conoce acá como el exponential smoothing o adaptive expectations, y básicamente su fórmula es como les comentaba. Es el valor deseado menos el valor real dividido sobre el tiempo de ajuste. ¿De acuerdo? Que es básicamente lo que aquí se conoce como el cambio en el valor percibido. ¿Listo? Ahí está. Y luego, cuando uno utiliza retardos de información de orden más alto, pues aparecen unas funciones que se denominan las funciones smooth. Esto ya forma parte, para ser honesto, de digamos, como de un conocimiento que es un poquito más complicado de explicar para el reducido tiempo que tenemos. Yo espero poder sacar en algún momento un video en el que podamos discutir ampliamente esto. Pero pues la verdad, como la idea es ir a lo práctico para el modelamiento en dinámica de sistemas y poderse aproximar, mientras uno puede comprender lo más difícil, digamos, que es entender cuáles son las funciones de distribución que se utilizan para los diferentes retardos y de las ecuaciones diferenciales con retardos, que como quizás he citado en otro momento, pero si no comento, casi que como no hay una teoría general para esas ecuaciones diferenciales con retardos, entonces casi que se encuentra una ecuación, es a la que se estudia, y los libros están dedicados a eso, entonces es algo complicado. Entonces, pues estuve mirando unos comentarios que hace Juan Martín García en uno de sus libros, en uno que hemos compartido en estos videos, y él básicamente lo que dice es, mire, para los retardos hay que entender básicamente lo que estaría en esta diapositiva, que lo he tomado en su mayoría del libro de Sterman, pero para los retardos de material, cuando lo tenga que utilizar, el Benzin, porque él hace su libro basado en el Benzin, utilice las funciones delay 1 y smooth. Y cuando tiene que colocar los retardos de información, utilice las funciones delay 3 y smooth 3. Y es básicamente lo que dice Juan Martín García que debería hacerse. Si quiere de pronto profundizar un poquito en ejemplos que tengan estos retardos, yo siempre invito a que en una primera vuelta uno haga los ejercicios del libro de Juan Martín García. Ahí hay varios ejemplos en los que aparecen estos retardos y que pueden de alguna manera darle luces de la manera como lo utiliza. Al final siempre espero que pueda concluir que cuando utilizó los retardos de material, noten que lo hizo sobre los flujos de salida, y cuando utilizó los retardos de información, van a notar cómo lo hace sobre los flujos de entrada. Y es básicamente lo que quisiera comentarles acerca de retardos. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? En la sesión 4, en el video anterior, ustedes pudieron darse cuenta que en algún momento hablé de Peter Senge, por ejemplo, con los arquetipos sistémicos, y dije que él había trabajado esto con un señor que se llama Daniel Kim. Pues bueno, Daniel Kim tiene unos documentos que también he compartido, que deberíamos revisar, en los que particularmente en el número 1 de ellos, porque están numerados como 1, 2, 3, él comparte esto que se encuentra acá. Él lo denomina una paleta de herramientas de pensamiento sistémico con dinámica de sistemas. Y yo he querido colocarlo acá para esta última sesión, porque básicamente puedo mostrarles de las cosas que hemos hecho y que se han presentado con dinámica de sistemas en este cursillo, y de otras que incluso podríamos desarrollar mucho más. Por ejemplo, noten acá cómo habla sobre los diagramas de comportamiento sobre el tiempo. Nosotros hemos hecho acá simulaciones y hemos mostrado series de tiempo. Hemos mostrado también un poquito, pero noten, no, son herramientas de pensamiento dinámico, hay otras que son herramientas de pensamiento estructural, y hay otras herramientas que están basados en la computadora, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá le dice a uno, claro, uno hace un modelo computarizado y uno puede hacer los análisis de acuerdo a lo que uno esté viendo. Por ejemplo, estos diagramas acá, básicamente uno podría decir que hay unos bucles de realimentación positiva acá que están haciendo crecer el sistema, y un bucle de realimentación negativo que lo que hace es llevarlo a un límite. Esto es muy chévere. Luego hay otros en los que uno, la orientación que tiene es de crear simuladores de vuelo para la gestión, que nosotros hemos denominado acá básicamente plataformas para la toma de decisiones. Y entonces
Aquí tenemos diagramas causales, tenemos diagramas de niveles y flujos que nos permiten ver simulaciones de series de tiempo y tenemos estas plataformas para la toma de decisiones. Y luego hay otros que, por ejemplo, acá al final hablan de los arquetipos sistémicos, de los diagramas de las estructuras de política y de los de laboratorios de aprendizaje. O sea, básicamente lo que sigue sería poder dominar estas herramientas de pensamiento dinámico, estas herramientas de pensamiento estructural y estas herramientas basadas en los juegos computacionales. ¿De acuerdo? Eso es lo que sigue. Y pues bueno, les doy muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a revisar todas estas sesiones. Mi correo electrónico personal y mi número de teléfono se encuentran ahí. Si se encuentra en otro país y desea escribir por WhatsApp, pues póngale el +57. Y pues el propósito de esto no es otro sino hacer comunidad. Comunidad dinámica de sistemas en el habla hispana y que podamos trabajando juntos, darnos cuenta que cuando estamos juntos somos más fuertes y que en el beneficio del otro también puedo encontrar yo mi beneficio. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para revisar estos videos y para permitirme compartir con ustedes algo de lo que entiendo. Un abrazo a todos.